Bueno, buenas tardes. Soy Diego Quispe, soy chofer de profesión y tengo 28 años. Ok, buenas tardes, Diego. Eh, para ti, ¿qué significa el sexo? El sexo para mí significa una, una parte de la reproducción de hembra-macho. mm, La siguiente pregunta es, ¿qué significa para ti sexualidad? Ya la sexualidad es lo que identifica a cada persona, como decirte género, sexualidad, sea femenino o masculino. Ese es para mí lo que significa. La otra es, ¿qué significa para ti la virginidad? La virginidad para mí es lo que tiene cada persona cuando recién empieza su vida, su juventud, su adolescencia. O sea, siempre es una persona pura. O sea, eso para mí es la virginidad. Ya cuando empieza su vida sexual, ya todo el mundo conoce lo que pasa de señorita y de joven. eh, Van cambiando sus partes, su voz, su, su, su cuerpo, y así van viendo más cosas, van experimentando más de ahí ya va entre hembra y macho, hombre y mujer, van viendo lo que es la virginidad y así, la ley de la vida, seguir creciendo y ir experimentando cada vez más. Ujú. ¿Recuerdas haber recibido alguna clase de educación sexual en el colegio o en la escuela? En el colegio sí nos daban educación sexual, aparte era una materia que había en el colegio, la educación sexual. O sea, sí nos indicaban lo que era la protección, no solamente para no quedarse embarazada, no quedar, sino también para no contraer enfermedades como es el VIH, la sífilis, etcétera. Un sinfín de enfermedades que hay por vía de la transmisión sexual. ¿Recuerdas cuántas clases te dieron? O sea, ¿fue seguido o solo fue en un... Sí fue seguido las clases, o sea, las clases nos daban un día en semana, Ujú. que era un jueves de 40 minutos la clase. En eso siempre nos inculcaban los licenciados, una licenciada que era de educación sexual, de lo que se debe hacer, el respeto que se debe tener entre personas, entre jóvenes, entre hombre y mujer, el respeto mutuo, y eso de ahí. ¿Cómo reaccionaste tú cuando te enteraste que vas a recibir esta clase de educación sexual? O sea, nosotros nos dieron educación sexual, empezaron dándonos educación sexual a través de charlas nomás en el colegio, Ya. que era cuando recién íbamos en tercer curso, por ahí. Claro que se hacía para nosotros una novedad, medio tedioso, medio intimidante, o no poder expresarse ni escuchar esa clase de cosas. Pero después ya cuando mismo nos daban las charlas, nos iban inculcando, cada vez eran más y más las charlas, y ahí ya se va perdiendo ese tabú que tiene la persona de hablar de sexo, de sexualidad y de todo eso de ahí. Y ya se nos hizo ya costumbre ya de hablar, teníamos la clase de sexualidad, de diferente materia, vamos a topar partes del cuerpo, vamos a topar qué es lo que sucede en la reproducción y así. ¿Con tu grupo de amigos, antes de recibir la clase de educación sexual, hablaban algo sobre sexualidad, sexo? Lo que siempre se hablaba entre grupos, la, del sexo más claro, porque siempre es el grupito de varones, el grupito de mujeres, siempre es el varón que hay que con esta chica está esto, que quiero con esto, así, igual las mujeres, porque no hay quien diga que no, también pensaban lo mismo de los varones, decir, no, pues con esta persona está tal, está chévere, está guapo y todo, lo mismo pensábamos nosotros de las mujeres y siempre se hablaba así entre compañeros más cuando ya se iba acercando a la clase de educación sexual. Ujú. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, antes y después de recibir esa clase.
Pues, ¿Cambió algo en ti? O sea, ¿te sentiste o diferente? sea, antes, por eso digo, antes fue un tabú, o sea, algo vergonzoso, más claro, decir, o que te pregunten algo a ti, era más vergonzoso ni siquiera poder hablar, se tenía en la cabeza todo lo que se iba a decir, pero no se podía hablar. Y ahí, ese era el principio, y después ya mejor, más informado, daba mejor, hasta uno también podía hablar con otras personas, decirles, ¿sabe qué? La sexualidad es esto, este otro, puedes cuidarte o protegerte, no solo para esto, porque ahorita los jóvenes lo que ven es protegerse de todo solamente por no quedar embarazada. Eso es lo que ven ahorita, sino que no piensan que no es solamente para no salir embarazada, sino es para no contraer enfermedades, para planificar su futuro. Eso es planificación familiar también, que también teníamos ahí en esa clase. Así nos inculcaban, o sea, para mí eso fue algo chévere del colegio que nos haya dado eso, porque pues, algunas personas pensábamos bonito de, sabes que no, voy a terminar mis estudios, voy a seguir una carrera, voy a planificar mi futuro con tal persona y, o sea, traer así, como dice ahorita, traer una persona al mundo ya siendo, qué sé yo, tener su profesión donde poderle dar una vida digna a esa persona que o sea, con planificación vamos a traerle aquí al mundo. Sí, mucha razón. La siguiente pregunta es si recuerdas haber visto en algún programa de televisión o en las redes sociales algún comercial que te haya generado o te haya cambiado algún estereotipo que tenías sobre la sexualidad. Algún programa que daban en la televisión antes, me parece que casi no daban muchos programas de sexualidad en la televisión. O sea, no, por eso era más el tabú de nosotros, de que le vengan a hablar por primera vez esa clase de cosas. O sea, y ahí lo que uno se averiguaba más era por la materia mismo, de lo que mandaban a averiguar. Uno se averiguaba en el internet de qué clase de sexualidad o tipos de sexualidad, porque no hay solamente una sexualidad. Eso de ahí se averiguaba y más de eso es lo que más uno se ha enterado, ¿no? Cosas de lo que le pueden servir a uno, cosas de lo que le pueden hacer mal a uno y así, cosas que uno puede aprender y asimismo transmitir a otras personas. La otra es, en el ámbito de tu profesión, ¿es importante conocer temas de sexualidad o no lo consideras importante? Mi profesión de ley tiene que haber, no solo en mi profesión, sino en todas las profesiones tiene que también haber es conocer lo que es la sexualidad, ¿no? Porque no solamente trabajamos entre hombres, entre mujeres, sino siempre hay ese, como te digo, ese, ese no sé qué de las personas en las empresas uh, se empieza una juventud de que, ay, me gustó esta chica, me gustó este chico y pasa lo que sabemos, lo que pasa ahí, que es la sexualidad, la reproducción, y después están ellos en problemas, sabe que yo no quería esto, yo no sé de esto, no me informaron, no pude. Eso ya para mí, eso ya es algo extraño que una persona en este tiempo no sepa de sexualidad. O sea, sí es importante también saber eso de ahí. Y sí sería bueno que en las empresas también den un poco de eso de sexualidad también. Sí. Y como un futuro padre de familia, ¿consideras que es necesario hablar de temas de sexo y sexualidad con tus hijos? Claro, es muy necesario hablar de sexualidad. Nosotros, en mi caso, en mi familia, no se podía hablar de ese tipo de cosas porque era, como digo, era un tabú. No se podía hablar, se enojaban cuando uno se les preguntaba por qué uno iba de una clase en el colegio, de una charla en el colegio, iba como que no entendía esto, yo esto, al papá, a la mamá, al hermano, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Y se enojaban, decían que para qué quieren saber, que ustedes son guambras, eso. Pero por eso para mí ahora en este tiempo es muy importante hablar no solo con los hijos, sino si se tiene hermanos pequeños o alguna persona pequeña que va recién creciendo en su juventud,
poderle transmitir lo que uno sabe, las experiencias que uno ha tenido en base a la sexualidad y los métodos de protección. Eso es todo. Muchas gracias. Me has ayudado bastante con esa información. Gracias a ti. Hola, soy Cintia Chicaiza, licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente me encuentro colaborando con el medio digital Hoja de Ruta. Buenas tardes, Cintia. Un gusto tenerte en este espacio. La primera pregunta para ti es, para ti, ¿qué significa sexo? A ver, en el término biológico, creo que el sexo ya es el resultado de, creo que del acto sexual en sí de un hombre y de una mujer, biológicamente. Ahora el sexo, más allá de lo que puede significar en una pareja, creo que interviene más el deseo, el placer, además de muchos otros hechos de como la curiosidad sexual, lo que se aplica en el acto, ¿no? Como placer. Entonces yo creo que tengo dos dimensiones de lo que es el sexo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué significa para ti la sexualidad? Bueno, para mí la sexualidad significa ya la identificación como género femenino, como califica también al género masculino, también como lo que se ha calificado muchas personas, más que calificarse es identificarse. Entonces, con todas las facetas o dimensiones que se puede ver como el tema de ser lesbiana o gay y una persona homosexual en sí o transexual, y otros términos que en este momento quizá no los tengo muy presentes, pero existen en el término de sexualidad. Entonces, para mí también es el hecho de las prácticas, de las acciones que realiza la persona y con lo cual se identifica, porque a medida de que pasa el tiempo, uno va identificándose con ciertas cosas, sea femenino o masculino. Entonces, creo que los dos géneros tenemos lo mismo, tenemos los mismos gustos tal vez, o quizá el mismo estilo de vestir, pero no por eso quiere decir que por mi forma de vestir soy, como sabían decir antes, un, una marimacho, por ejemplo, ese término, ¿no? Entonces, hay términos como que te dicen, ay, pareces hombre en vez de mujer, o peínate así, o peínate asado cocinado. No, yo creo que ya es el tema de cómo me distingo. Sé que soy mujer, me identifico con ser mujer no por el hecho de que haya nacido simplemente, sino porque, no sé, me gustan cosas más femeninas, más de emocional, porque la mujer por mucho tiempo se ha venido identificando con este hecho de ser más sensible, más emocional. Eso no quiere decir que no se pueda poner en un tema más objetivo y más serio. Entonces, creo que tiene la capacidad de hacer muchas cosas así como el hombre. Entonces, para mí es esa la sexualidad. Para ti, ¿qué significa la palabra virginidad? La palabra virginidad, aparte de lo puro, como antes se conocía, ¿no? De que la mujer tiene que ser pura y esperar el matrimonio. Creo que es ya en el ámbito de biológicamente hablando, ¿no? Así se entiende la virginidad, cuando una persona no ha tenido relaciones sexuales. Punto. Pero más allá de eso, según estaba leyendo algunos artículos, también decían que la virginidad epistemológicamente se veía como lo sano, lo de origen, lo que aún no ha sido experimentado. Y ok, en ese término estoy de acuerdo, porque quizá yo no experimento una relación íntima aún, yo no experimento quizá el hecho de, no sé, no trasladándome tanto al tema sexual, sino al tema también laboral, ¿no? Al tema de irme a otra parte del mundo y experimentar otras cosas. Y yo lo veo más de esta manera. No sé si sea la manera correcta, pero es así como yo lo veo. Soy virgen en muchas cosas. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de la primera vez que hago esto. Entonces, la virginidad también se ha relacionado con este concepto de cuándo tuviste tu primera vez. En vez de decirle a una persona cuándo estuviste en contacto sexual con otra persona. Hablar las cosas como son. La virginidad, más allá de que hayas tenido o no tenido relaciones sexuales, no significa ya eso, porque también significaría hablar en término de hombre, ¿no? Que tampoco ha tenido relaciones sexuales y no por eso es tan virgen. O no, o la mujer por no tener relaciones sexuales quiere decir que debe conservarse de tal manera y, y es una mujer virgen.
porque también tiene una dimensión religiosa. Entonces, la virginidad, si le ponemos el ejemplo de María, ¿no? Que es la versión más típica en el tema religioso, como se ha conocido y se ha concebido la virginidad, podemos saber que todos se preguntan, ¿cómo es que concibió si no tuvo relaciones sexuales? ¿Y cómo es que ahora me vienen a decir que la única manera de tener un hijo en mi vientre es teniendo relaciones? Es un poco para mí loco, porque me pueden decir muchas cosas, mientras los hechos bíblicos son otras cosas, los hechos científicos son otras cosas. Entonces te confunden un poco. Es por eso que cada uno tiene su concepción de virginidad y como te la comenté, esa es mi concepción de la virginidad. Muchas gracias por tu respuesta. Otra es, ¿recuerdas haber visto algún anuncio, sea en una red social, en la televisión, internet, que te haya contribuido a generar o a quitarte algún estereotipo sobre la sexualidad? No, no, porque verás, en el tema de comunicación, por ejemplo, si lo trasladamos ahí, no hay publicidades que me vengan y me digan, hablemos de las cosas sexuales como son. No hay ninguna publicidad. Quizá hay blogs, hay videos, pero ya en otras plataformas, no como publicidad de 15 segundos o de 30, donde te explican en sí todo el proceso sexual de una persona. Todo el proceso que debe tener para su cuidado, para que ese hecho también es eso, no es nada malo, es algo placentero. Yo creo que debe ser algo placentero para el hombre y la mujer, que es algo nuevo en ellos, pero también significa la conexión de pareja, ¿no? Entonces, hablamos de pareja, es eso para mí. Pero en el tema de publicidad, no hay nada que te diga como, esto debes hacer, así te debes cuidar, o si tú tienes tu primera vez, acude a tal centro, o te vamos a ayudar. Porque no hay. O sea, yo creo que no se ha concebido la idea tan importante de decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Si tienes relaciones sexuales a los 12 años vas a terminar mal, vas a terminar o enferma o embarazada o con muchas otras cosas más. Hay que entender que el cuerpo humano de una mujer, por ejemplo, hablo como mujer, a los 12 años no se desarrolla bien, aún se sigue siendo una niña. Y a los 15, mucho menos. Llegas a los 18 y no sabes nada de la vida. ¿Por qué? Porque tal vez no saliste de la burbuja de un colegio, de la concepción de un colegio, no saliste de la burbuja de la concepción de padres donde quizá el tema de sexualidad no es común. Cuando se les habla te explican con la cigüeña y te siguen explicando con la manzana. Entonces no ayuda en nada, porque como dije, hay que hablar de las cosas que si es sexo se llama sexo, que si es algo de temas más profundos de la sexualidad de una hombre-mujer para educar a tus hijos, debes hablarles tal y como son. Y aunque existiera ese tipo de publicidades que te digan lo que es el sexo, la sexualidad, lo del género, no te van a explicar como te lo explicaría un papá o tu mamá, que se entiende que te lo dicen porque te quieren cuidar y porque de hecho han pasado por esas mismas situaciones y ellos te quieren ver bien. Entonces, no hay publicidades que me hayan dicho como, es esto la virginidad, es esto el sexo, es esto la sexualidad, cuídate. No hay nada de eso. Puede haber, buscando, seguramente hay videos que te explican todo el tema de sexo, sexualidad, atracción con una persona, porque hay una en la curiosidad cuando no se responde en casa, se busca en las redes sociales, se pone, ¿qué se siente el primer beso? ¿O cómo es la primera vez de una persona? Se busca. Cuando no hay respuestas en las casas, cuando no hay una respuesta cercana que te digan esto es, buscas. Entonces no es nada del otro mundo. Es mejor buscar antes de lamentar un hecho que quizá en tu vida no lo quisiste ver. Entonces yo creo que aparte de no haber, no hay educación, ¿ok? Que te diga como vamos a meterle ñeque a esto porque actualmente todo el tema sexual, y lo recalco, no es un tema de academia, por ejemplo, ahorita, en la adolescencia, por ejemplo. No hay un tema donde te diga, chicos, vamos a tener nuestro primer tomo de sexualidad. No hay nada. Hay un capítulo, 2 hojas, 3 hojas en los libros que no son nada, a comparación de una vida entera que debe conocerse como mujer, como hombre, como el proceso de reproducción
de que la niña ya pasó a ser mujer, cuándo pasa a ser mujer, porque no es que pasas a ser mujer cuando cumples 15 años. Mujer eres desde que naciste hasta que te vas a morir. Pero a los 15 años recién estás dándote cuenta que estás en un cuarto de siglo donde tienes una vida entera por cumplir y que debes empezar a pensar en otras cosas. Entonces, no hay ese tipo de cosas que me digan como, ok, alerta roja, pero tampoco es como que hay una información insuficiente. Lo que no hay es el hecho de, no sé, de darle la importancia que se debe a esa información, porque de hay. Si tú buscas, hay. El tema es que están muy escondidos como esos libros en la biblioteca, que son servibles, pero están muy al último porque son muy antiguos. Pero a pesar de que sea muy antiguo, un tema muy controversial y muy repetitivo, debe traerse a las, a las paletas principales de la biblioteca porque es una alerta de una persona que tiene vivencias sexuales ya cuando pasa a un mundo donde no está con papás, no está en colegio y ya los amigos no empiezan a ir por unas chelas, sino que piensan un poco más a profundidad. Ya no le ven a la amiga como la amiga, chévere, sino a la amiga de, está guapa. Entonces, para evitar esas cosas que también se han dado como ser humano, se debe, obviamente, tener ese tipo de educación. Mientras no haya educación, vamos a tener un país donde se va a quedar y estancar ahí mismo. Entonces, si no hay educación, no hay avance. Si no hay un avance, el país siempre va a creer que las ideas del primer mundo son buenas, ¿no? Digo, del tercer mundo son buenas y el primer mundo, como somos nosotros, no vamos a avanzar. Porque vamos a creer que la persuasión, que el hecho de decirle a esa persona de, mira, esto necesitas, o así se ve el mundo y para el mundo esto es importante, si seguimos con esas ideas, no va a cambiar nada. Y lo que necesitamos en este momento es que cambie esta concepción, que se ayude a hablar siempre de estos temas de una manera sana, no de una manera sádica. Entonces yo creo que los profesionales en esto saben cómo hacerlo. El tema es que se debe brindar el espacio para eso. Entonces, ¿consideras que sería una buena idea que el gobierno, digámoslo así, el gobierno de nuestro actual presidente o de algún otro presidente que venga después, junto con el Ministerio de Educación o las entidades que están, que, que, que brindan la programación tanto en televisiones, que son las encargadas de brindar comerciales, le den un espacio a lo que es la educación sexual para que de esa manera el público, las personas, como que tengan un poco de aprendizaje, o consideras que se debería uno mismo buscar ese aprendizaje? Como le dije, a pesar de que busques, la información siempre va a quedar insuficiente. Todo es insuficiente en la vida, ¿ya? Pero el tema es que a esa insuficiencia no se le debe sumar la ignorancia. Entonces, si nosotros seguimos dando la prioridad, como ya lo dije, de comerciales de, bueno, la mujer es bella porque se pone esos manos. Siempre hay comerciales donde te dicen que tal labial te va a cambiar el rostro, que tal maquillaje te va a cambiar el rostro. En su punto tienen una verdad tan radical porque se lo ve. Ya cuando una persona se maquilla, principalmente las mujeres se maquillan, son otra persona. Entonces dices, wow, qué reconocible y qué guapa que está. Pero cuando tú vas, ¿no? Ya tomando el camino serio a esto de lo que es la publicidad, de lo que te dice la persona, ¿qué te está comunicando? ¿Qué te está queriendo decir con eso? Que si no tienes un maquillaje en tu cara, no eres una persona como agradable o bonita o una persona que no puede estar enfrente de la televisión, porque si vemos todas las personas de televisión, perdón, todas las personas de televisión están con maquillaje. Todas se ven bonitas, se ven lindas. Pero, ¿por qué? Porque desde un constructo muy principal, ¿verdad? De la misma televisión, de la producción, se ha tenido ese concepto de lo que sí es bello, te ven, ¿ok? Lo que no se ve, no se vende. No te reconocen si no te ven, ¿ya? Pero aprovechando de que la televisión es un medio alcance mundial, ¿no? Así como se ven a las personas bonitas, que te pueden comunicar muchas cosas y que te entretienen con sus contenidos, asimismo, yo creo que todos los gobiernos, todos los ministerios, más bien todo el Ministerio de Educación, todas las autoridades dedicadas a la salud, por ejemplo, porque el sexo, la sexualidad, la vida sexual de una persona también interviene en salud,
¿ya? ¿Qué se hace una persona cuando va a querer tener un hijo? Primero se planifica. El hecho de usa condón para que no te embaraces o para que no atraigas una enfermedad. Sí, ok, se sabe que hay anticonceptivos, se sabe que hay estos cuidados. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no lo aplican cuando se trata de un matrimonio. No lo aplican. ¿Por qué? Porque si dice, estoy con mi pareja, me protege. Es mentira. Uno mismo se tiene que proteger, porque la pareja son dos. Cuando se unen, sí, son una sola persona. Pero son dos, hombre y mujer, que tienen un sistema inmunológico, un sistema sexual distinto. Entonces, si no entendemos eso, si no nos damos el tiempo de investigar, porque muchas personas no nos damos el tiempo de esto porque consideramos que ya está muy repetido y ya yo sé lo que sé, si seguimos con esa mentalidad que en su demasía creo que es ignorancia, ignoramos muchas cosas, no es un insulto, es ignorancia de muchas cosas, si no se da prioridad a esto, puede suceder lo mismo que ha venido sucediendo, creo que no solo por pandemia, sino también por muchas malas cosas que se ha vivido en casa y que no se ha podido salir. ¿Okay? Entonces, los jóvenes o bueno, hay noticias, hay datos, que se han aumentado los casos de embarazo adolescente. ¿Okay? En la adolescencia entendemos que estamos entre 15, 17, 18 años y como lo dije anteriormente, a los 18 años tú recién te empiezas a dar cuenta que la vida es completamente difícil ya cuando sales de tu burbuja de casa, porque todo lo tienes a manos de que tu mamá te da, de que tu papá te da porque trabajan y tú dependes de ellos. Pero cuando sales a ese mundo, tienes que saber de todo, porque te engañan, eres muy ingenuo o quizá tú crees lo que te dicen. Y lo principal de todo esto, no debemos creer todo lo que nos digan, necesitamos a personas que nos informen lo que sucede, lo que pasa, lo que es la educación sexual, que nos eduquen en este aspecto, no solo a jóvenes, porque no solo lo necesitamos nosotros. Desde niños yo creo que es importante cuidarnos. Desde niños es importante que al niño o a la niña tú le enseñes qué quiere de su vida, qué pasa si una persona viene y le toca de una manera inapropiada su cuerpo. Hoy se ha visto que casos a niños con violación a niños. ¿Por qué? Porque los niños también tienen miedo de decir a una persona, mami, esta persona me está tocando de una forma mala o me está tocando mis partes íntimas. Entonces, los niños ahora, hoy por hoy, tienen miedo. Si se educara de esta manera tan profunda como, a ver niños, si esto pasa, ¿ok? Avisen a sus mamás, no tengan miedo, porque muchas veces los niños son muy moldeables y al mismo tiempo que son moldeables, se los puede engañar de manera muy fea y se los puede meter miedo de una manera muy invasiva. Entonces, para evitar todas estas cosas que son quizá ya más allá de la sexualidad, más allá del hecho de que si soy joven y como es mi primera vez, ya más allá de la atracción, más allá del gusto, más allá del placer, del deseo, debemos tener esta educación desde niños para evitar estos casos feos de la violación a niños. O sea, a mí es un tema que me preocupa, es un tema que yo no lo concibo aún, porque ¿cómo puede ser que un niño no le pueda tener la confianza suficiente a su mamá, a su papá, para decirle, esto me está pasando? Igual se ven a niñas de 12, 13 años en las partes más bajas, en las partes más pobres de todo nuestro país, que es Ecuador. También hay niñas de 11 años, de 12 años, que les ha violado el abuelo, les ha violado un conocido, y no pueden hacer nada, porque esas comunidades, aparte de que no tienen los recursos para vivir bien, o más bien sobrevivir bien a una situación como la de ahora, no tienen ningún centro médico cercano, y si lo tienen, es muy escaso. ¿Por qué? Porque no hay médicos especializados, y si los hay, no se comprometen con su trabajo. Es una percepción mía, que yo he ido a lugares, que yo he ido a médicos, donde sí, tienen mucho trabajo, pero ¿qué pasa? O sea, se nos da una cita después de 2 meses, 3 meses, no sirve de nada, cuando el tema es ese día, ese momento. Quizá no nos pueden atender ese momento, pero ¿qué tal horas más tarde? ¿Qué tal una semana? Pero no meses, porque son temas que necesitamos trabajarlos hoy por hoy. Ahora, como no se puede tener ese tiempo y como quizá los médicos no lleguen a todas las partes rurales, urbanas de nuestro país, y para evitar todos esos temas, debe haber una educación. Porque bien, ahorita recuerdo que ha habido una publicación o una publicidad
donde prevenía el acoso a niños. Y el eslogan era no más, ¿ok? Era como un hashtag no más y se movía en las redes sociales. Estuvo muy bien, eso fue una campaña muy buena. Pero ¿qué pasó? Dejó de hacerlo, dejó de estar. No se sabe por qué. Yo me explico cómo, por qué no hay aún esa campaña hoy por hoy, que también se están dando estos casos. ¿Hay fundaciones que se dedican a tratarlos? Sí. ¿Hay personas que están trabajando duro? Sí. No desmerezco ese trabajo, pero sí podrían haber temas más importantes, no sé, trabajo más arduo en este tipo de cosas para que se evite, ¿ok? Para que no tengamos que llegar al tema de, por ejemplo, de la aprobación al aborto. ¿Por qué mejor no nos enfocamos en evitar temas de violación, en prevenir estas actitudes de violencia sexual me refiero, psicológica, mental también, porque al violar a una persona no es que solo la violenta sexualmente, o sea, le afectas en su mente, en su alma, en su corazón y su vida la dejas destrozada. Entonces, si tomamos este concepto, esta realidad masiva, como es la educación de paso, ¿no? Para no recaer en lo mismo que se ha venido recayendo durante tantos años, yo creo que es importante que el gobierno tome en cuenta temas, quizá para ellos pueden esperar, pero hoy por hoy son los que no pueden esperar más, porque aparte del tema económico que se viene, el político que está, hay un tema de salud que cada vez se agrava, cada vez ya ahora no solo hay suicidio, ya no solo hay casos de pornografía, ya no solo hay casos de violación, ahora hay casos de que un niño puede matarse, o sea, un niño que tenga conductas o pensamientos suicidas, o sea, te alerta, a mí me alerta, como decir, ¿qué hago como comunicadora para que esos niños puedan tener un estate quieto? Porque no solo es la pandemia, es el tema de educación. ¿Qué pasa? La última pregunta para ti que tengo es si consideras importante que escuelas, colegios y las universidades o también industrias donde personas están trabajando, donde ya se está teniendo una vida, den charlas o tengan una clase sobre sexualidad y atracción. Yo creo que es muy importante, porque, por ejemplo, si ya hablamos de personas adultas, hablamos de empresas, hablamos de un ambiente laboral que de un target de, digamos que de 23, ya avanzados años, se debe tener este curso de sexualidad de atracción. No con un tema de morbo, sino con un tema de, ok, chicos, sabemos que en la sociedad existen hombres y mujeres guapas. ¿Que va a haber atracción de por medio? La va a haber. Pero el tema es que se cuide muy bien y se vea muy bien el ambiente en el que se está. Porque, por ejemplo, en un trabajo tú no puedes ir en busca de un esposo o de que te atraiga a alguien, ¿no? Y que, bueno, me atraes, me gustas, veamos qué pasa. No, hoy por hoy no estamos para eso. Estamos como para, ok, si salen, muy bien, muy su problema. Pero el tema es que no afecte laboralmente a la empresa a la que sirven, a la institución en la que están, en el colegio en el que se encuentran, en los lugares educativos en el que se encuentran. Porque sí, ya nos pasamos que la educación sexual es importante, también es importante que los adultos, como adultos que somos, empecemos a distinguir que la seducción, que la atracción, que el gusto entra más en el plano más romántico, si se lo puede ver desde ese modo. En el plano más romántico entra esta parte de me atraes, me gustas, y ya saben lo que pasa después, que se tiene relaciones, no sé, hay dos conceptos para mí, hacer el amor y tener sexo. Entonces, ahí se conjuga más lo que son sentimientos, en el caso de hacer el amor, ¿no? Y eso se debe entender, porque no muchas personas están con las personas en sí porque se aman, sino por placer, que es sexo, que es deseo, ¿ya? Y en este plano yo lo veo de esta manera más simple, porque si nos pasamos a la ideología de hombre, no sé cómo piensa el hombre, pero son más rápidos en que, o sea, no te dicen como que fue muy bonito, no, solo la pasan bien y punto. Y las mujeres es como que
me gustó, quiero compartir con esto, hablemos, porque somos más hablar, somos más emocionales. Entonces, el mecanismo de hombre y mujer, o el funcionamiento del hombre y mujer ante la sociedad, no sé, es distinto, somos personas distintas. Pero si no entendemos los conceptos básicos que involucra el seducir a alguien, el conquistar a alguien, que es a través de todo esto, como la seducción, el coqueteo, la atracción, el gusto, ¿cómo identificas eso? Y yo creo que es muy importante saberlo, porque no todos tienen en la misma intención con el coqueteo, con la atracción. Muchas veces ha pasado de que de la intención del coqueteo, de seducir a alguien, al momento de rechazar a esa persona o de poner un estate quieto, la otra persona puede actuar de una manera como que te sorprende y te dice cosas como posesivas de por qué no te gusto, qué no tengo yo y son conceptos que quizá yo me estoy yendo muy al fondo de la situación, pero debemos aprender a identificar todo esto. Si es un coqueteo sano, si es un coqueteo que no me va a lastimar, si es un coqueteo que aparte de no lastimarme, no me va a afectar en nada en mi tema profesional, educativo, como persona, como amiga, como mujer quizá. Entonces, creo que es muy importante porque de estos conceptos básicos que tiene el ser humano cuando le gusta a una persona, es imposible que no te guste a alguien, ¿no? Pero también debes aprender no a frenar tus sentimientos, no a frenar lo que sientes, no a frenar tus gustos, porque es como limitar a la persona, pero sí aprender de una manera sencilla, educada, de que uno debe ser como es todo el tiempo, pero también saber y leer en el lugar en el que está, porque no en todo el mundo es aceptable que uno se vista de una manera como quizá para otros provocativa o sensual. Muchos la toman como sexista o como el tema de chuta, está vestida así. Y son constructos que aún no se cambian en la vida. Y no es por limitar a alguien, sino por el tema de que tú te cuides, porque los otros no van a pensar como tú. Tú puedes vestirte lo más sensual posible porque así eres tú. Pero la otra persona no piensa eso cuando te ve. Y es difícil cambiar ese pensamiento porque aún creo yo, no estamos listos para entender que todas las personas deberían interpretar como algo sano, como una persona, cuando una persona está vestida como le da la gana o como quiere estarlo. Entonces, no lo va a ver porque no hay una educación. Entonces, vamos a seguir siendo ignorantes en ese tema. Entonces, si hay esta educación, si hay estos cursos, estas líneas de cursos que me dicen como, bueno, así asado y cocinado, porque es importante, no por morbo, es importante para que tú te cuides, para que yo me cuide, para que mi entorno se cuide. Y para que todos sepamos en esta vida que es normal, que esos temas de sexualidad son normales. Esto sí es normal, ¿ok? Todo lo que se produce en un hombre o una mujer, todo el entorno sexual que nos envuelve como seres humanos, eso sí es normal. Cosas normales como, no sé cómo se ha llamado las otras cosas normales de que ya está pasando esto, como ya son situaciones, productos de tal cosa, no son productos de tal cosa. Si de algo es producto, es de tal vez de una mala educación. Como una vez escuché, quien no se educa va a seguir siendo ignorante. Y quien no educa a un país y quien no se preocupa por la educación de un país en todos los ámbitos posibles, ese país va a seguir en caída. Porque no se avanza, sino se recae. ¿Y por qué no recaemos? Porque pensamos cosas que si a este le salió bien, a mí también. Pero nos damos cuenta de algo muy importante. A los otros les salió bien porque tienen los recursos para hacerlo. A nosotros nos cuesta hacerlo porque no tenemos los recursos. Y si hay recursos que nos los den, porque yo no los veo. Si yo los pido, me piden un montón de papeles. Entonces, hay que cambiar esas cosas. Hay que hacerle la vida más sencilla al ser humano en cosas que son sencillas y que deben ser normales para nosotros, como es este tema. Ya no es un tabú, ya no debería ser un tabú para algunas personas. El hecho de que seas de una familia conservadora no te indica jamás en la vida que debes tener las mismas ideas cerradas de tu familia, las mismas ideas cerradas o cohibidas de un entorno social. No debemos caer bien a la gente, lo que debemos hacer
es educar a la gente. Si está en nuestras manos, educarla. Yo no soy educadora, pero los que sí son educadores pueden educar a la gente. Entonces, cada uno dedicarse a lo suyo y dedicarse bien, porque si no nos dedicamos a hacer las cosas bien, si no ponemos nuestros puntos sobre las IES, no ponemos nuestra mente, nuestros pies sobre el terreno en el que estamos y lo estudiamos, obviamente, obviamente no vamos a avanzar. Es lo único, no vamos a avanzar en nada. Entonces, claro que es lindo hablar del tema de amor y de pasión y toda la vaina de todos los simbolismos y semiótica que interviene todo eso. Es lindo. Pero cuando se existe o bueno, se concibe con dos personas con una salud mental muy buena, hay que ir a terapia, hay que ir al psicólogo, porque todos necesitamos un psicólogo. No es nada malo ir a un psicólogo, conversar a otra persona de tus problemas, porque te va a ayudar, quizá te va a dar un punto de vista distinto. Así como debemos entender que cuando nos unimos a una persona, la otra persona o las dos deben estar completas. Entonces, en este tema, ahí sí va a darse una atracción bonita. Y quizá, no sé, en un futuro se puede tener algo mucho más allá de una atracción o de un gusto. ¿Qué puede pasar al amor? El acto más lindo del mundo, que es amar a otra persona y entregarse por completo a otros. Te agradezco mucho por este espacio, por brindarme a mí esta entrevista. Aprendí muchísimo y espero tenerte en otras entrevistas futuras. A ti, Muchas gracias. Choquemos los puños. Bueno, no se ve, pero ahí está. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días con todos. Me encuentro con el doctor Javier Romero, médico cirujano, egresado de la Universidad Central del Ecuador hace 37 años. Ha realizado cursos tanto nacional como en el extranjero. Bueno, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué significa el sexo? En definitiva, el sexo son las características biológicas y psicológicas que definen tanto a hombres como a mujeres. La siguiente pregunta es, ¿qué significa para usted la sexualidad? En este caso viene a ser el conjunto de características físicas y psicológicas relacionadas con cada sexo e inclusive con comportamiento con el placer sexual. La tercera pregunta es, ¿qué significa para usted la virginidad? En definitiva, esto se relaciona más con la sexualidad. Se considera una persona virgen, sea esta hombre o mujer, aquella que nunca ha tenido relaciones sexuales. Esto podemos nosotros decir que no solo es en el campo de la sexualidad, sino también relacionado hasta en el campo de los animales y objetos que aún no han sido utilizados. La virginidad engloba muchas cosas y muchos aspectos, como por ejemplo, algo que muchas veces nosotros no conocemos. Uno puede decir que es virgen en un campo que es desconocido para nosotros. Si bien es verdad, hay cosas que nosotros vamos escuchando y leyendo en diferentes partes, pero que en definitiva no lo conocemos a profundidad. La virginidad, en todo caso, viene a ser algo que aún no se ha manipulado. La siguiente pregunta es si usted recuerda haber visto algún anuncio, sea en la televisión, redes sociales, internet, que le contribuye a generar o a cambiar estereotipos sexuales que quizás tenga o dejó de tener. Este tipo de situaciones se da en todo campo. Y más aún relacionado actualmente con las redes sociales.
anuncios en la televisión de cualquier tipo de bebida, puede ser de alimentación, siempre va a estar relacionado con la sexualidad. Esto viene a ser algo problemático, más aún tratándose de los niños, porque ellos van a tener un concepto erróneo de lo que es la sexualidad. Los anuncios que actualmente vienen tanto en la televisión como en las redes sociales realmente han cambiado la manera de pensar de la sexualidad. Nosotros vemos que, sobre todo en las bebidas alcohólicas y en los cigarrillos, vienen este tipo de propagandas que lo que hace es influir para que la persona pueda consumir más. La cuarta pregunta es si recuerda haber recibido alguna clase de educación sexual, ya sea en la escuela, el colegio o en la universidad. En la escuela, en aquellos tiempos, no se daba este tipo de lecciones, ni tampoco en el colegio. Muy difícilmente en la universidad. Lamentablemente, no hay personal preparado para explicar en forma fehaciente este tipo de situaciones. Las clases deben ser impartidas desde la escuela. Con eso nosotros nos evitaríamos tantos problemas que existen, violaciones, agresiones sexuales, tanto al hombre como a la mujer. Y esto, digamos, contribuiría a un bienestar no solo familiar, sino también en el sentido personal y de toda la población en general. La última pregunta que tengo para usted es si considera que en el ámbito de su carrera es importante conocer sobre temas que están relacionados al sexo y la sexualidad. Muy importante, definitivamente muy importante. ¿Por qué? Porque ahí viene todo lo que está relacionado hasta con la moral y la educación mismo, que debe ser impartido desde los hogares. Esto debe ser impartido también en las escuelas, colegios y más aún en las universidades. Como profesional de la medicina, nosotros estamos obligados a que todos nuestros pacientes vayan conociendo acerca de esto. Y nosotros los profesionales debemos impartir algún conocimiento a las personas que requieren este tipo de información. Es importante que las personas que llegan donde el profesional de la medicina se informen de todos estos detalles para su beneficio personal y para su conocimiento que vayan también impartiendo a su entorno. Ahora sí, la última pregunta. De curiosidad, ¿usted ha tenido algunos pacientes, sean adolescentes o adultos, ya que acuden a usted para que les hable sobre temas de sexualidad? Realmente sí los he tenido. Han sido las propias personas, es decir, adolescentes, tanto hombres como mujeres, y también ha habido padres que se han preocupado por sus hijos. Y más aún, ha habido en ciertas ocasiones abuelitos que quieren instruir a sus adolescentes del comportamiento acerca de la sexualidad. Listo. Con esto estamos finalizando la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por haberme permitido hacerle esta entrevista. Muchas gracias. A usted muchas gracias.